proyectar la presentación de Jorge, por favor. Bien. Voy a intentar de ir lo más rápido posible. Voy a exponer a continuación cuál es la visión de modelo de negocio que Solar Mobility entiende sobre la transición de la transportación actual basada en combustibles fósiles a una transición a transportación eléctrica del 100% de los vehículos del país. Para eso lo primero es, ¿cómo vemos nosotros la situación actual desde Solar Mobility? Bueno, pues en principio está claro que la movilidad basada en combustibles fósiles debe desaparecer. Lo tenemos, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, que eso hay que sacarlo ya de nuestra mente. Tarde o temprano el vehículo de combustión interna tiene que desaparecer. ¿Cuál es la alternativa? Evidentemente, la alternativa es la transición a la movilidad eléctrica. Sin embargo, esta alternativa presenta diversos retos a día de hoy que todavía debemos superar. El principal reto lo tenemos en la recarga. Actualmente tenemos en el mercado tecnologías de carga rápida que podemos estar hablando del entorno de 1 hora de carga para cargar el 80% de la capacidad de un vehículo eléctrico. Esta tecnología, sin embargo, nos deja fuera de combate a las estaciones de combustible. Las estaciones de combustible no pueden mantener su modelo de negocio instalando este tipo de cargadores porque un cliente a la hora no le sale rentable. O sea, de momento las estaciones de combustible quedarían fuera del modelo de negocio de la transportación eléctrica. Desde el punto de vista de las empresas de distribución, la movilidad eléctrica en principio le abre ahora un nuevo mercado en República Dominicana cerca de 4,5 millones, ya casi 5 millones de vehículos que van a pasar a ser 5 millones de nuevos clientes. Sin embargo, esto presenta retos importantes y lo estábamos comentando antes. Si no puedo cargar en la calle, ¿dónde voy a cargar? Fundamentalmente en casa. ¿Y cuándo voy a cargar? Pues voy a cargar cuando llegue a casa por la noche, deje mi carro, lo enchufo. ¿Y eso cuándo es? Pues va a ser entre las 6 de la tarde y entre las 11 de la noche. Para hacer eso, primero, cuando es una casa, como decíamos antes, puede instalar paneles, no hay ningún problema. En un bloque de apartamentos, que es donde duermen la mayoría de los vehículos en República Dominicana, no es tan sencillo. Primero, el edificio tiene que adecuar su instalación interna de distribución para permitir que en cada parqueo haya el número de tomas necesarias en función de los vehículos que vaya a haber. Además, eso tiene que estar enlazado con el contador correspondiente a ese vecino y tiene que haber un seguro para que el vecino de al lado no se me cuele e intente cargar desde mi contador y pague yo su factura. Además, tiene que ponerse de acuerdo todos los vecinos en realizar esa inversión, lo cual tampoco parece sencillo, puesto que habrá vecinos que probablemente no estén interesados en la movilidad eléctrica y no quieran pagar. Aparte de eso, aunque los vecinos adecúen su red para la movilidad eléctrica, existe otro problema, y es que las redes de distribución, ya lo hemos visto antes, tampoco están preparadas para la movilidad eléctrica. El pico de consumo que se produce entre las 6:30 y las 11 de la noche para la movilidad eléctrica va a coincidir aproximadamente con el pico de consumo natural que ya hay en República Dominicana. Eso quiere decir que las redes de distribución que van a los bloques de apartamentos deberían de dimensionarse probablemente el doble del actual y probablemente mucho más del doble de lo actual. Es decir, que las empresas de distribución, para conseguir la movilidad eléctrica, tendrían que cambiar aproximadamente el 80-85% de su red, que es la que llega a estos bloques de apartamentos. Además de eso, desde el punto de vista de generación, también habría que aumentar la capacidad de generación pensando en el pico de potencia, no pensando en la potencia que se va a consumir. Eso significaría también probablemente multiplicar por 2 o por 3 la generación actual del sistema. Y lo mismo pasa con la red de transporte de energía. Ya lo hemos mencionado antes, a día de hoy hay algunas redes que ya están saturadas, pues con la movilidad eléctrica habría que aumentar esa capacidad, probablemente también multiplicando por 3 la capacidad actual. Y todo eso en unos plazos relativamente cortos, puesto que tenemos el compromiso de que al 2030 hemos de reducir bastante las emisiones de CO2. En principio eso no parece muy sencillo, pero además existe otro problema que es el que hemos comentado antes, es
el Estado a día de hoy recibe de impuestos de los hidrocarburos. El año pasado, en el 2018, el Estado dominicano recibió cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos a los hidrocarburos. La movilidad eléctrica, si la cargamos en casa, no se le puede aplicar esos impuestos, puesto que habrá gente que no tenga carro y que va a decir: yo no tengo por qué pagar en mi factura eléctrica un impuesto que tiene que ver con movilidad. Por lo tanto, hay otro problema también de cómo trasladar esos impuestos que actualmente recibe el Estado a la movilidad eléctrica. Resultado, pues lamentablemente, y aunque todos estemos apostando por la movilidad eléctrica, es que la transición a la movilidad eléctrica en el corto o en el medio plazo no es viable. Pero no es viable no solamente aquí, en la gran mayoría de los países del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos y nos vamos o seguimos hablando de movilidad eléctrica? Seguimos. Vamos a seguir hablando. A día de hoy contamos ya con una nueva tecnología desarrollada por Reenergy, que es un cargador ultra rápido para vehículos eléctricos, que es capaz de cargar completamente la batería de un vehículo eléctrico en 8 minutos. Con este tipo de tecnología sí que podemos tener un modelo de negocio que puede permitir la viabilidad del sistema. Vamos a ver, en cuanto a estaciones de combustible, si las estaciones de combustible instalan estos cargadores, ahora mismo pasarían de tener una operativa de llenar un tanque de gasolina, que son unos 5 o 6 minutos, a cargar un carro en 8 minutos. Aproximadamente podrían atender al mismo número de clientes que atienden ahora. Y si el margen que les queda por atender a cada cliente es aproximadamente el mismo, ellos podrían seguir manteniendo su negocio. Por lo tanto, desde el punto de vista de estaciones de combustible, con esta tecnología sería viable. Desde el punto de vista de las empresas de distribución, bueno, ahora el consumo de esa energía para la movilidad eléctrica no se produce en los hogares, no se produce en 2,5 millones de contadores distribuidos por todo el país. Se produce exclusivamente en estaciones de combustible. ¿Cuántas hay en el país? Unas 2.400, 2.500. Es decir, lo que tendrían que hacer las empresas de distribución es adecuar las líneas que van a esos 2.400, 2.500 puntos. Evidentemente, eso es mucho más viable y cuesta mucho menos en tiempo y en dinero que cambiar el 80 o el 85% de la red total de distribución del país. Además, desde el punto de vista de dealers, importadores, ya los usuarios tendrían la garantía de que van a poder cargar sus vehículos, por lo tanto va a haber una mayor demanda y ya lo tienen claro, tanto los importadores como los dealers, de que tienen que apostar por el vehículo eléctrico. Por último, si estamos vendiendo la energía para la movilidad eléctrica en unos puntos específicos, quiere decir que ahora sí podemos crear una tarifa específica para la movilidad eléctrica. Esa tarifa específica puede incluir también el apartado correspondiente a los impuestos que el Estado deja de recibir por los impuestos a los hidrocarburos. Se puede hacer una transición totalmente natural de unos impuestos a los hidrocarburos a unos impuestos a la venta de la electricidad para la movilidad eléctrica. Es decir, sí se puede hacer esa transición ahora porque estamos vendiendo la energía para movilidad eléctrica en unos puntos muy concretos y no lo estamos haciendo en toda la red. Por tanto, ahora sí que tenemos un modelo viable en el corto plazo. Desde mañana mismo podríamos empezar a hacerlo. ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso sería regular una tarifa para la movilidad eléctrica. ¿Y eso tenemos que inventar algo? No, eso ya está inventado. Lo que está de fondo es el aviso que el Ministerio de Industria emite todas las semanas con el precio de los combustibles líquidos. Si nos damos cuenta, esta misma tabla es la que se puede utilizar para regular el precio de la energía para la movilidad eléctrica. Ahí estaría incluido el apartado que deben recibir las generadoras, los impuestos que deben tener el Estado, lo que se llevaría el distribuidor, la parte correspondiente a la comercialización o a las estaciones de combustible, incluso la parte correspondiente al transporte de la energía. Solar Mobility ha hecho el ejercicio de ver cuál sería el precio por kilovatio hora que podría hacer que actualmente todos esos elementos del mercado pudieran seguir manteniendo sus niveles, sus márgenes correspondientes, por lo tanto, haciendo viable a todo el sistema, y es aproximadamente de unos 45 centavos de dólar por kilovatio. Y ahí están incluidos los 1.000 millones de dólares aproximadamente que el Estado recibe por el impuesto a los hidrocarburos. E incluso con ese precio de venta del kilovatio hora, además, el usuario
tendría una reducción en su factura respecto a lo que ahora mismo gasta con moverse con combustibles sólidos de aproximadamente un 30%. Solamente teniendo en cuenta lo que le costaría la energía respecto a lo que se gasta ahora en gasolina. Yo creo que no tengo mucho más tiempo. Sí, no tiene más tiempo. Solamente un punto. Sí, sí. El volumen de negocio para República Dominicana de la movilidad eléctrica, y esto es importante, porque yo creo que nadie se está parando a ver ese tema. Estamos hablando de que el volumen de negocio, cuando el 100% de los carros particulares y motocicletas sean eléctricos, va a ser de 4.500 millones de dólares al año. Eso es aproximadamente 3 veces el volumen de negocio de las 3 empresas de distribución estatal juntos, con la diferencia de que ese volumen de negocio se corresponde a tarifas que sí permiten a las EDES ganar dinero y mantener su infraestructura.